Hola a los que están escuchando esta cinecharla que llamamos de la suerte porque es nuestra cinecharla número 13. La festejamos de una manera muy especial con personas que no solo saben de cine, también de proyectos comunitarios que llevan una larga trayectoria trabajando todo esto que yo personalmente admiro y pues nada, un gusto estar aquí. Nuestro moderador esta noche va a ser Gustavo Ballester, que es codirector del Festival Cinema Planeta, entonces no podríamos pedir una plática mejor. Pues nada, yo voy a desaparecer y le dejo la palabra a Gustavo, pues que tengan muy bonita charla. Muchas gracias, Fer. Agradecer al IMCINE por organizar estos espacios en los que podemos compartir nuestro trabajo, podemos hablar sobre temas ambientales, que es otro tema de nuestro interés, y pues por supuesto a través del cine generar conciencia dentro de los espectadores del IMCINE y de estas cinecharlas que se llevan a cabo. Yo voy a moderar esta charla. Yo soy Gustavo Ballester, soy director de Cinema Planeta, un festival de cine que lleva 12 años realizándose en Cuernavaca, Morelos, donde proyectamos anualmente cerca de 90 títulos cinematográficos y pues por supuesto hacemos otro tipo de actividades como son exposiciones, conferencias, trabajamos mucho con escuelas. Es un trabajo, es una plataforma que es un festival que nosotros decimos que es un movimiento también, ¿no? Es decir, que además de que la gente asiste a ver películas, genera movimiento en las personas, cambios, ¿no? Actitudes y, bueno, en el mejor de los casos, pues contribuir en mejorar nuestro medio ambiente y, bueno, aspectos sociales, es decir, nuestro festival es amplio. Y, bueno, pues tengo el gusto de moderar y voy a presentarlos a ustedes para que nuestro público sepa con qué directores famosos vamos a estar esta noche platicando. Empiezo con Alba Herrera Rivas, cineasta mexicana que es egresada del TEC de Monterrey en el año 2006 y de la Universidad Nacional Autónoma de México como maestra en cine documental en el año 2014. Ha enfocado su trabajo artístico al cine de no ficción, concentrándose en temas de medio ambiente, derechos humanos y derechos de los pueblos originarios. Dirigió y produjo Mover un río en el año 2015, documental que recorrió circuitos culturales y festivales en México, Colombia, Bolivia, Chile y Estados Unidos. Recibió el reconocimiento Pantalla de Cristal en el año 2017 por la edición y realización del capítulo Justicia y Justicia de la serie documental Derechos Garantizados. En los últimos años ha incursionado en el video experimental y en procesos de capacitación comunitaria infantil con el colectivo Tamaulipeco Caleidoscopio. Actualmente desarrolla 2 proyectos de guión para largometrajes de ficción. También nos acompaña Guillermo Monteforte, que ha participado en la producción y capacitación audiovisual para organizaciones y comunidades indígenas desde hace 30 años. Realizador de documentales, editor y camarógrafo, es también socio fundador de Ojo de Agua Comunicación, organización independiente que promueve y produce medios para la expresión de los pueblos indígenas y otros grupos comunitarios vulnerados. Nos acompaña también Laura Salas, que es socia fundadora de La Sandía Digital, donde realiza tareas de dirección, guión, investigación, fotografía y formación. Actualmente se desempeña como directora para América Latina de Witness. Cuenta con casi 20 años de experiencia en trabajo comunitario, especialmente en proyectos de comunicación. Ha dirigido diversas producciones audiovisuales con contenido de derechos humanos y sociales que se han proyectado en festivales de cine y documental en México y otros países. Y está también con nosotros Nicolás Tapia Correa, que es periodista y realizador audiovisual con más de 10 años de experiencia en la formación y mantenimiento de medios populares, alternativos y comunitarios a través del Laboratorio Popular de Medios Libres. Chileno de nacimiento, actualmente reside en México. Desde ahí participa activamente en el desarrollo e investigación de herramientas digitales de comunicación. Ha realizado una veintena de producciones audiovisuales y coberturas periodísticas para medios nacionales e internacionales. Bueno, pues abriría un poco esta conversación para que ustedes nos pudieran platicar un poco de la película que está compartida actualmente en Filmin Latino, producción y dirección de ustedes, que nos puedan compartir un poquito
acerca de estas películas, ¿no? Y quizás qué motivaron a hacer estas películas, ¿no? Para que nuestro público conozca un poco de su trabajo, si es que no la han visto, o bueno, puedan también de alguna manera seguir nutriendo la información que ya tienen. Entonces, no sé si quieren, empezamos con Alba. ¿Quieres compartirnos acerca de tu película y tus motivaciones para realizarla? Sí, pues, hola, bueno, gracias por invitarme a participar en esto. Saludos a todos. Yo empecé a trabajar Mover un Río. De entrada estaba muy interesada en abordar temas que tuvieran que ver con medio ambiente. Yo estuve trabajando mucho tiempo en el gobierno de Tamaulipas en educación ambiental y venía con pues muchas preocupaciones al respecto. Estaba buscando hablar sobre el agua, y cuando estaba estudiando en la UNAM, en el CUEC, pues en algún momento me topé en una manifestación de pueblos por la tierra y el agua, y ahí conocí a Fernando, uno de los personajes que abordé en Mover un Río, y ahí fue el primer encuentro, y pues básicamente a mí me llamaba mucho la atención hablar sobre el agua y hablar sobre el agua en el norte de México, y tomar como punto de partida un pueblo originario. Y en este caso, ahí fue donde inicié la primera vez que pedí permiso para participar con esto, y afortunadamente me abrieron las puertas. Cuando fui a Sonora la primera vez, todo ocurre como una especie de consulta pública. En el pueblo estaban todos los gobernadores yaquis, y ahí fue donde yo les pedí permiso para realizar este trabajo, y afortunadamente me aceptaron, ¿no? Porque a mucha gente igual le dicen que no, que a veces hay antropólogos que tienen que sufrir un poquito más, pero igual en ese momento la facilidad que hubo es que ellos también estaban buscando socializar este tema del acueducto Independencia, que estaba en construcción. Ahorita ya está funcionando lamentablemente para ellos, y la idea era pues manifestarse al respecto, que no habían sido tomados en cuenta. Así fue como empezó todo y por qué me acerqué. Ok, Mover un Río, entonces. Si quieren, le paso la palabra. Si quieres, seguimos contigo, Guillermo Monteforte, que nos platiques un poco de las producciones que tenemos en Filmin Latino, de tu realización, que nos puedas compartir un poquito qué lo motivó, si fueron películas que surgieron de ti o te las solicitaron realizar, y que pudiéramos conocer un poquito más de ellas. Bueno, sí, pues primero muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que es bien importante, ¿no? Y qué rico que aquí estamos platicando estas cosas que merecen mucho platicarlas, discutirlas, entenderlas y impulsarlas, ¿no? Para esta muestra se escogieron 3 producciones que ya tienen sus añitos. Casi es como trabajo de archivo revisarlas ahora, pero al final interesantes porque retoma mucho los mismos temas. Los tres videos que se presentan en la muestra, uno se llama Chacagua, Reflejos de un Parque. Lo hablo rápidamente para no clavarme en cada una. Reflejos de un Parque básicamente es un documental que es básicamente un hilo de testimonios de las personas que viven en el Parque Nacional de Chacagua, ¿no? Y ahí lo que ahí se quiso hacer ver, y era más que nada para devolverlo a la misma gente de la comunidad del parque, qué está pasando con esto que es un parque nacional. Hay un discurso de conservación, pero el parque se está echando a perder, ¿no? Y entonces es un análisis interno, digamos, de qué está pasando, pero ha resultado que este video sí me han dicho, hace poco me comentaron que se sigue usando mucho en otras partes para reflexionar sobre este tema de qué pasa cuando hay personas que viven en un parque nacional, ¿no? Y la idea no es castigarlos, no es decirles no porque son árboles, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso se resuelva? Y fue realmente un video que nos invitaron a hacer desde Ojo de Agua por parte de Semarnat, ya hace algunos años. Pasó un proceso largo, ¿no? Y bueno, fue de ahí, pero obviamente
también es una propuesta que venía de ellos y desde acá también hicimos una contrapropuesta de cómo pensamos que se podía hacer con una cierta participación, no más que participación comunitaria, en ese caso con testimonio comunitario, ¿no? Y los otros dos, que se llaman Nuestra Tierra No Se Vende y La Carretera que No Pidió Permiso, son parte de una serie de televisión que salió a los principios de la década de los 2000, que se llama Pueblos en México, realizada por la SEP. Y me comentaban los compañeros que están aquí que fue interesante cómo eso inició, porque se nos acercaron las personas que querían producir la serie por parte de la SEP, un productor, y querían hacer algo que era mucho más sencillo, era básicamente hacer monografías de los pueblos indígenas, un videíto de 12 minutos por pueblo, y estos se iban a pasar en televisión educativa, en televisión del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros un poco se lo volteamos y le dijimos, ¿por qué en lugar de hacer monografías no hacemos algo donde sean ellos que hablen en primera persona de temas que les interesen en cada pueblo, cada comunidad? Entonces ahí hicimos todo un trabajito de ubicar comunidades, procesos organizativos, procesos productivos, procesos de lucha, y hablamos con cada quien y ahí sacamos esos videos, ¿no? Algo que hay que decir sobre esa serie es que se hacía muy rápido, como todo lo que es televisión, ¿no? Y a pesar de lo rápido que fue, la preparación fue muy rica. Básicamente fue una visita previa para llegar a acuerdos con la gente, de qué se trataba el tema, por dónde vamos, se hacen los arreglos logísticos de producción. El rodaje es de una visita de 4 días, ¿no? De 4, a veces 5, luego a veces había que hacer traducciones, etcétera, y 3, 4 semanas de edición cuando mucho, y ya, al otro, ¿no? Como es la televisión. Entonces, también eso es interesante para entender esos distintos procesos de cómo trabajar, pues, ¿no? Hasta ahí lo dejo para no hablar de más. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Y ahora pasemos con Laura Salas y Nicolás Tapia para que nos platiquen de su película, ¿no? Y las motivaciones que los llevaron a realizarla. Sí, bueno, muchísimas gracias también por el espacio, pues claro, la preocupación por el tema, pues qué bueno que estamos platicando acá. Queríamos compartirles unas breves imágenes solo para mostrarles cómo fue el proceso de la película de Juba Guajín, que es Resistencia en la Montaña de Guerrero, que es parte de la muestra. No sé si se puede, pero bueno, mientras ahí está, perfecto. Ahí va. Sí, listo. Entonces, solo bueno, eso, como para también con imágenes decirles, platicando cómo fue el proceso, porque fue un proceso participativo, ¿no? Juba Guajín es una comunidad que está en la montaña de Guerrero, que se enteró que 90% de su territorio iba a ser concesionado a la minería transnacional. Entonces ya tenían toda una estrategia legal y bueno, a través de Tlachinolan, que es una organización de derechos humanos que trabaja allá, pensamos en la idea de hacer un trabajo audiovisual que acompañara el proceso de una comunidad que pues ya estaba muy clara en contra de la minería, todos y todas internamente. Entonces hicimos un proceso participativo para pensar colectivamente cuál iba a ser el guión, ¿no? Entonces cada quien pues pensó en cada participante, porque es también un hilo de testimonios de cómo iba a afectar la minería en esta comunidad. Pues cada quien ya sabía qué era lo que iba a decir a lo largo pues de todo el guión, y entonces pues yo creo que eso hizo que también los testimonios salieran como muy firmes, muy contundentes, porque fueron parte de esa realización colectiva de pensar conjuntamente pues ese guión. Después el rodaje pues sí lo hicimos el equipo de las organizaciones que íbamos, que estaba Tequio Audiovisual, La Sandía, mismo Tlachinolan y algún otro par de compañeros y compañeras más. Entonces, bueno, ahí ustedes ven la grabación del mensaje final, ¿no? Esto también se pensó conjuntamente con la comunidad. Y bueno, una de las cosas del caso fue que también el rodaje y el proceso de producción audiovisual acompañó el mismo proceso de la comunidad, porque metieron el caso ante la Suprema Corte de Justicia, porque la ley minera en México viola los derechos a la autodeterminación de los pueblos indígenas por no considerarles a la hora de concesionar sus tierras para la minería. Entonces metieron el caso ante la Suprema Corte, y a lo largo del caso, pues con el material audiovisual fuimos acompañando las conferencias de prensa, algunas salidas en medios, para que también pues tuviera como esta visibilización y esta incidencia
mientras ocurría el caso. Finalmente, Juba Guajín ganó frente a la Suprema Corte, no porque la Suprema Corte declarara inconstitucional la ley minera, que es lo que tendría que haber pasado, sino porque las empresas se desistieron de las concesiones. Pensamos que justamente para que la Suprema Corte pues no declarara inconstitucional una ley que iba a afectar un montón de proyectos mineros que hay en el país. Pero Juba Guajín sí ganó su territorio. El documental se ha presentado en diversos festivales, sobre todo de pueblos indígenas, de comunidades, en el festival que organiza Guillermo con Ojo de Agua, por supuesto, y ha sido muy bueno también porque pues las personas integrantes de la comunidad también han ido a varios de estos festivales a presentar, a hablar con otras comunidades. Fue el caso, por ejemplo, de la muestra que se organizó en Guatemala, donde fue Nico, que también es codirector del documental, y se presentó y habló la comunidad allá también con otras comunidades que también, pues digamos, están enfrentando un riesgo parecido frente a la minería. Eso, bueno, pues hasta ahí las imágenes que les queríamos compartir. No sé, Nico, si tú quieres agregar o en la siguiente intervención seguimos agregando más. Muy bien. Si bien considero, digo, conociéndolos, leyendo un poco también sus biografías, creo que tienen algo en común ustedes, ustedes cuatro, ¿no? Ustedes, aparte de ser documentalistas, ¿no? Trabajan temas ambientales, pero también hay algo que me llama la atención, y es de que ustedes dentro de su trabajo utilizan mucho la capacitación, y creo que esa capacitación se vuelve una herramienta también para que, en este caso, las comunidades puedan participar activamente dentro de los documentales que ustedes filman. Me gustaría preguntarles cómo puede ser o cómo se establece esta relación entre capacitarlos, pero también estar compartiendo un conflicto, un problema ambiental en común, y cómo eso detona hacia el documental y, bueno, pues hacia el trabajo conjunto, ¿no? De ida y vuelta. Entonces, no sé si quieren seguimos el mismo orden o el que levante la mano. Sí, sí. Pues bueno, nosotros en el caso de mover un río, esta cuestión participativa y este intercambio constante entre los yaquis y, digamos, los que éramos de un equipo de producción externo, era, pues, por un lado absolutamente necesario, pero por otro lado, pues básicamente nos fusionamos también porque nosotros éramos dos personas, nada más. Iba el fotógrafo y yo. Entonces, y los dos traíamos cámara, entonces no teníamos tampoco más manos, entonces teníamos que ayudarnos de ellos y enseñarlos a utilizar algunas cosas y algunos protocolos, por ejemplo, no sé, hacer desde la claqueta o sostener algún, ¿cómo se llama? Un rebote, para simplemente poder que el rodaje siguiera ocurriendo. Entonces, por un lado eso, que es algo muy sencillo, pero en cuanto al desarrollo de toda la historia, fue completamente guiado por ellos, en consulta con ellos, y cada vez que nosotros íbamos a territorio yaqui, nosotros teníamos que volver a pedirle permiso a los gobernadores, y con esa bendición, digamos, era que hacíamos los recorridos bajo sus sugerencias. O sea, a pesar de que yo trajera algún plan, digamos que todo lo que ellos me sugerían siempre superaba cualquier plan. Entonces, no fue tampoco algo planeado decir vamos a hacer un programa de capacitación, porque en ese entonces yo misma estaba tomando mi propia capacitación, yo misma era estudiante, pero yo creo que esa construcción entre todos ocurrió de una manera muy natural. También creo que, y esa solidaridad también creo que tiene mucho que ver, pues, la forma en la que llegamos a un lugar, y la facilidad con la que uno puede entablar ese diálogo, pues tiene que ver con ser uno, llegar uno
con intenciones sinceras de apoyar, ¿no? Y porque ellos mismos eran un poco resistentes ante ciertas cosas porque se habían abierto previamente ante otros, por ejemplo, periodistas, etcétera, que terminaban cayendo en el soborno del gobierno del estado de Sonora y que al final, a pesar de que los llevaran a cualquier parte, no publicaban nada de lo que ellos necesitaban que se publicara. En ese entonces lo que ocurría mucho es que mediáticamente el tema del río y del acueducto en el río Yaqui era manejado por Guillermo Padres, que era el gobernador en aquel entonces, y se hacía ver como que los yaquis tenían mucha agua disponible y que en realidad los yaquis eran unas personas egoístas que no querían compartir su agua con los hermosillenses. Y eso era pues completamente falso, ¿no? Entonces, ellos necesitaban tener su propio discurso, ser capaces de expresar su propio discurso fuera de lo que los medios pagados por el gobierno local en ese momento podía permitirles. Entonces, pues, no precisamente que hubiéramos hecho nosotros ningún programa de capacitación, pero aprendimos todos en el camino, y creo que pues fue bueno para todos. Y no solamente eso, a pesar de que muy parecido a lo que los compañeros nos acaban de contar sobre que llevaron el caso a la Suprema Corte, mientras nosotros estábamos en el proceso de realización, se llevó a la Suprema Corte y igualmente porciones de material que yo iba grabando, lo iba compartiendo con ellos para poder apoyar esta lucha legal. ¿Qué pasaba? Que para un juez, para un primer ministro, recibir un montón de papeles, planos y estudios hídricos sobre el río Yaqui, pues resultaba completamente no muy tangible. Entonces, lo que ocurre con lo que nosotros hacemos con el video, pues es que se nota, o sea, ¿cuáles van a ser los daños ambientales? Pues es esto que está pasando aquí, esta tierra, como la ves, llena de salitre, esto es lo que va a pasar también con este otro terreno, por ejemplo. Entonces, resultaba de mayor impacto para pues los actores legales que en este momento estaban tomando esas decisiones. Igualmente, ellos salieron beneficiados de esas sentencias, pero el problema, como en muchos casos de justicia en este país, es la aplicación de las sentencias. Las sentencias de la Corte suelen ser las más premiadas en derechos humanos, lamentablemente son las menos aplicadas. Entonces, en ese sentido, pues ahorita el caso subió a la Corte Interamericana y la película continúa siendo parte de ese expediente. Ok, qué interesante lo que nos platicas y, o sea que por un lado, pues, sí, difícil de pronto a lo mejor empezar a entrar a la comunidad y que confíen en ti, pero después los convertiste en parte de tu equipo de filmación y después, como nos comentas, tu trabajo empezó a ser como útil legalmente, ¿no? Guillermo, en ese sentido, ¿cómo tú, no sé si justo con la comunidad pudiste establecer esta misma dinámica de que se volvieran, bueno, entrar a la comunidad por un lado, pero también después que se volvieran parte de tu equipo, capacitándolos y a lo mejor ayudándote a realizar estos trabajos? ¿Cómo fue en tu caso esta experiencia? Pues ha habido muchas experiencias con muchas producciones, pero si hablamos de estas tres en particular, para empezar, y quisiera de ahí ir un poquito más allá también, es interesante porque la gente, en Ojo de Agua llevamos muchos años haciendo trabajo en comunidades, ¿no? Y mucha gente, especialmente los que trabajan en los medios, siempre nos preguntan cómo le hacen para entrar y que les den permiso de trabajar en las comunidades, porque no quieren, desconfían, nos corren, ¿no?
Pero creo que una cosa muy básica que creo que aquí está totalmente entendido y es que nos acercamos a las comunidades no con la idea de que yo quiero hacer mi documental, pero más bien quiero hacer algo que a ustedes les apoye en sus procesos de lucha, de generar conciencia. Entonces se entra con una propuesta de colaboración donde el producto está al servicio de la misma comunidad, ¿no? Entonces creo que eso es importante. O sea, y en este caso, sí, especialmente hablando de los dos que se hicieron con pueblos de México, son dos, hicimos varios, ¿no? Pero esos dos tienen mucho que ver con el tema de defender territorio de alguna manera u otra. Y era un problema que estaban confrontando o que habían confrontado antes, ¿no? Y entonces, el momento que nos acercamos, fue un proceso como interesante porque primero nosotros propusimos a los productores, miren, proponemos que cuando hablemos de los MEPA en Guerrero, hablemos de ese tema, ¿no? Y Tlachinolan, por cierto, tuvo mucho que ver con indicar cuáles eran las buenas ideas en Guerrero, los buenos temas importantes, pues, ¿no? Y entonces desde ahí empezó un proceso, entonces fuimos con una propuesta, ¿no? Pero esa propuesta es una propuesta completamente moldeable, ¿no? Diciendo, venimos con esta idea, ¿cómo la ven? ¿Les sirve? ¿No les sirve? ¿O cómo quieren que la hagamos, no? Y eso es donde se da un proceso que para mí es mucho más importante que el proceso de producción en sí, ¿no? Es más bien cómo conceptualizas tu mensaje y cómo quieres que ese mensaje realmente llegue donde tiene que llegar para lograr algo muy concreto que quieres hacer, ¿no? Entonces, para mí, ese tipo de, no sé si llamarla formación, pero sí como una forma de pensar en cómo te comunicas y cómo pones tu imagen hacia afuera para lograr algo, creo que sí es importante, ¿no? Y por ahí, pues, si le entramos en esas producciones en particular, no hubo, digamos, ningún taller de producción en sí, no había tiempo realmente, ¿no? Pero sí había esto de devolver imágenes, ¿no? Así vamos, ¿cómo la ven? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? ¿Por dónde va? Obviamente que nos marcaban las pautas eran ellos en las comunidades, ¿no? En muchos casos se hace un acercamiento primero y a veces se presenta en asamblea, a veces no, pero un colectivo se entera de la intención y casi siempre se asigna a algunas personas que nos acompañan, ¿no? Y esas personas obviamente ya aprenden un poquito más de las técnicas de producción, pero más que nada son casi como codirectores, porque dicen, oye, mira, no, vamos por acá, está a punto, el mayordomo está haciendo una fiesta, vamos a grabarla, y entonces son los que saben, ¿no? Claro. Finalmente, en muchos casos ponen las pautas, ¿no? Por dónde va la cosa, ¿no? Y entonces hay un diálogo rico, ¿no? Un diálogo que es también desde alguien que presumimos saber hacer medios, a alguien que conoce el tema que queremos hacer, y además hay una colaboración porque queremos lograr algo en común, que es que el producto sirva para la comunidad. Entonces se genera un equipo de producción muy rico a ese nivel, ¿no? Y sí, claro, desde eso también de denme el micrófono y déme cargar esto, siempre, ¿no? Pero porque siempre vamos poquitos a esas producciones, nunca hay suficiente gente. Y a veces algunas de esas personas le siguen trabajando y se convierten en realizadores y ustedes también, ¿no? Entonces sí es un proceso muy, muy interesante de cómo se dialoga con las comunidades, ¿no? Y para mí, como digo, esa parte es súper, súper interesante. Ha habido algunos procesos también. En Ojo de Agua, el tema audiovisual lo estamos trabajando, pero también hemos trabajado mucho en radios comunitarias. Y ha habido muchas radios que han surgido justamente por problemas de amenaza a su territorio, ¿no? Entonces, ven el problema y las radios también les ayuda muchísimo a estar informados, a saber cómo actuar, a saber qué está pasando. Y es una herramienta de lucha muy, muy fuerte también, ¿no? Lo que también dice Alba es muy importante de cómo hay una actitud, en muchos casos, especialmente en procesos de lucha, de una desconfianza a quienes hacen los medios, ¿no? Porque tantos que llegan y luego la información la interpretan de otra manera y no va por donde querían ir, a veces mal o bien intencionada, pero una especie de ignorancia, falta de sensibilidad, falta de conocimiento también político, cultural, por dónde va, y entonces siempre hay una sospecha ahí, pues, ¿no? Y eso es algo que sí hay que pues, ganar la confianza, ¿no? Entonces, sí se da un proceso bonito y finalmente cuando uno está en la comunidad haciendo la producción, también una interacción bonita con toda la gente, porque saben que estamos ahí, saben que estamos grabando algo que a ellos les interesa que se grabe, ¿no? Y entonces hay una dinámica preciosa, la verdad, preciosa. Entonces,
todo eso se da. Entonces, realmente nosotros en Ojo de Agua hacemos muchísima capacitación, pero en estos casos, digamos, no se hizo de esa manera, pero sí creo que lo esencial sí se hizo, ¿no? Y también hay que pensar en cómo ese tipo de medios se pueden, se debe manejar no solo desde la idea de producir, pero también desde cómo lo conceptualizas, cómo lo acuerdas en comunidad, cómo lo produces y cómo lo distribuyes, ¿no? Cómo lo muestras y quién debe verlo, ¿no? ¿Qué tan importante es que se muestre en un festival? ¿O qué tan importante es que se vea en la Corte Interamericana de Derechos, ¿no? Ubicar las prioridades de manera muy distinta a otro tipo de cine, porque lo que queremos es transformar, ¿no? Queremos que eso tenga un impacto que en el fondo es político, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver, entonces tenemos que pensar en eso de una manera mucho más amplia, ¿no? Y lo hace muy interesante. Claro. Hasta ahí. Claro, no, pues sí, totalmente de acuerdo, muy interesante lo que dices y sí, como hacia dónde luego dirijas este trabajo, pues es el efecto que tendrá, ¿no? No es lo mismo un festival de cine, pues que la Corte Interamericana, ¿no? Y me imagino que también en tu caso, como es televisión, pues el tiempo de involucramiento con la comunidad, pues es mucho más corto y entonces eso puede llegar a generar cierta desconfianza entre la comunidad, ¿no? Que no te tienes la oportunidad de darte el chance de dedicarle quizás más tiempo, ¿no? En el caso de Hubba Guajín, es muy rico en ese sentido ver la película porque se siente una total integración de la cámara con la gente de la comunidad de Guerrero. Es decir, hay una naturalidad, no sé, o sea, las tomas, por ejemplo, con los niños, jugueteo, es decir, pareciera como si ustedes fueran parte de la comunidad y que no hubieran tenido a lo mejor tanto conflicto en entrar ahí con ellos, pero en realidad no lo sé. Me gustaría que me platicaran cómo fue este proceso de entrar en comunidad y si utilizaron esta capacitación para convertirlos en parte de su equipo de filmación o algo interesante a lo mejor en su caso sería la construcción del guión, si fue comunitario. Sí, no, pues sí, yo creo que este proceso justo de construcción del guión y mucho de lo que menciona Guillermo fue comunitario. Sí, son varias cosas. Yo creo que en el caso de Hubba Guajín fue súper importante toda la construcción previa que hubo con el Centro de Defensa de Derechos Humanos Tlachinolan, de la montaña, y otras organizaciones que han venido acompañando comunidades en defensa del territorio, porque yo siento que ya desde antes que llegáramos nosotros y nosotras ya había mucha claridad en la comunidad de hacia dónde querían ir, un poco lo que menciona Guillermo, ¿no? ¿Cuál iba a ser la ruta de acción en su caso, en Hubba Guajín? Porque ya tenían muy claro que no querían la minería, ya había un consenso interno en la comunidad muy claro, porque ya había habido todo un proceso previo, no sé si de formación, pero sí, por ejemplo, de haber ido a conocer Carrizalillo, que es una comunidad en Guerrero donde ha operado una minera hace muchos años y ha tenido una afectación enorme. Entonces el hecho de que la comunidad, de que Hubba Guajín haya podido ir a conocer esa comunidad previamente dio una claridad muy grande a toda la comunidad de por qué no querían la minería y no había tanto conflicto interno, cuestión que a veces sí ocurre en muchas otras comunidades que hemos visto, ¿no? Entonces siento que también esa claridad fue bien importante para nosotros también decidir y decir sí, vamos con ellos y con ellas a proponerles hacer un proceso de creación audiovisual que ayude a impulsar ese caso donde ya había ese consenso y esa claridad. Entonces, creo que en el proceso de pensar el guión, que no es solo el guión, sino también lo que ya mencionaba Guillermo de, bueno, ¿qué queremos lograr, no? ¿A quién nos queremos dirigir? Si le queremos hablar a la Suprema Corte, que era algo que tenía muy claro en ese momento Tlachinolan y también la comunidad, pero la comunidad también nos dijo, bueno, no solo le queremos hablar a la Corte, o sea, queremos que este documento audiovisual sirva como un testimonio histórico para las generaciones que vienen en Hubba Guajín, o sea, queremos que las siguientes generaciones sepan lo que ha implicado este momento en términos de lucha por el territorio, que no es solamente un pedido ante la Suprema Corte, sino es también pues todo un proceso de identidad y de resguardo de la vida, básicamente, de la comunidad, y que es lo que ellos y ellas tratan de reflejar en el documental, ¿no? Entonces, de pronto se nos volvió en algo mucho más complejo, pero al mismo tiempo mucho más rico y
la verdad también un poco difícil a veces de construir, ¿no? O sea, como de hilar todo ese tejido en un solo hilo narrativo que te pueda llevar por una historia cuando se quiere meter pues tantos elementos, ¿no? Pero al final se logró, o sea, logramos cortar ahí el hilo y es súper rico. Perdona que te interrumpa, nada más es que para seguirte dando hilo, aquí nos están preguntando la gente que nos está viendo con respecto a lo que menciona Guillermo previamente, cómo es el proceso de desarrollo de guión de la historia y el montaje, cómo son los consensos que se construyen desde esas colectividades, que va un poquito, perdón, con lo que estabas comentando. Y tú también, casi. Sí, no, la verdad nosotros, un poco como comentaba Guillermo, como comentaba Alba, nosotros nos acercamos a la comunidad desde el compartir la herramienta, desde el compartir el hacer el audiovisual. En esta oportunidad con Juba Guajín tuvimos una tremenda oportunidad porque, como dice Laura, la comunidad fue la que se acercó a nosotros a través de Tlachinolan, esta organización que le estaba llevando todo el acompañamiento jurídico en la defensa de su territorio. Se nos acercan a nosotros y nos piden a varios medios libres de que realicemos una serie de videocartas para llevarlas a la jueza de la Corte Suprema, porque uno de los argumentos que estaba utilizando la minera en el juicio era de que ellos no eran pueblo originario. Cuando ellos tenían, o sea, pues ellos se súper reconocen como pueblo originario, tienen su lengua y todo. Entonces, desde el punto primigenio, el documental viene pedido desde la comunidad. El tema es que cuando estamos haciendo las videocartas, la gente ya no solamente quería decir, mire, nosotros somos pueblo originario por la lengua, sino que también por la medicina, también por nuestro culto religioso. Y de repente nos vamos dando cuenta de que la comunidad quería decir muchas cosas y eso ya no cabían en videocartas, y ellos mismos en ese momento también deciden de que quieren, como dice Laura, dejar algo para la posteridad, para su familia, para sus hijos, porque ellos ya habían tenido un proceso de lucha a principios de siglo, donde murió gente. Entonces ellos tienen muy claro de que la tierra se tiene que defender y se defiende con sangre, que es lo que hablan en el documental, y también eso se toca en el documental. Entonces tuvimos esa súper mega oportunidad que literalmente desde el día 1 nos abrió las puertas hasta lo más íntimo de la comunidad. La ceremonia que está al principio del documental, esa ceremonia se hizo exclusivamente para el documental, y una ceremonia que se realiza una vez al año, es la ceremonia más sagrada que tienen, pero desde ellos, sin que nosotros lo pidiéramos, dijeron, queremos que esto quede registrado, queremos hacerlo, queremos que suban con nosotros, y ahí nos tenían a las 6 de la mañana subiendo un cerro increíble, y la comunidad aportando con todo lo que era producción. Si bien no nos dio la capacidad para meterlos en el tema de realización, los talleres no fueron talleres de uso de cámara ni de edición. Sí, el tema de lo que fue producción, la comunidad estuvo completamente, fue parte. Eso también se manifiesta en la imagen final, donde la comunidad completa sale de sus casas a participar en el video. Toda la comunidad sabía que esas 2 semanas que estuvimos ahí, se estaba haciendo un video para que iba a quedar como registro para la comunidad. Entonces todo eso aportó un montón. Y lo otro, respondiendo un poco a la pregunta, es que el proceso se dio, como ya había esta predisposición, la comunidad misma, bajo su forma de uso y costumbre y la forma en que las comunidades originarias aquí se organizan, determinaron una comisión de 12 personas, si mal no recuerdo, con que fueron los encargados de construir ese guión con nosotros. Y con estas personas, acompañados ahí con Eloísa, una compañera de La Sandía, que maneja una metodología súper interesante de construcción de guión colectivo, nos permitió trabajar con ellos en una ficha. En la foto que mostró Laura al principio se vio un poco el trabajo de esta construcción del guión con ellos, utilizando mucha gráfica, mucho tacto, mucho de escribir las ideas y luego ir en el piso de la sala de reuniones, la distribuimos, y sobre eso fuimos construyendo el guión con la comunidad. Entonces, en ese sentido fue una súper oportunidad de que la comunidad nos permitió, pues, eso, nos recibieron, más que nosotros llegar con la idea, ellos nos pidieron y nos recibieron y nos dieron la oportunidad de poder contar su historia, y eso fue un tremendo regalo. Qué bien. Si bien, digamos, el título de esta charla está relacionado con la defensa del territorio, es decir, ustedes son documentalistas, ¿no?, que utilizan una herramienta, ¿no?, de comunicación que finalmente después se vuelve como un arma, ¿no? Es un arma que
puede ayudar legalmente, que puede transformar comunidades, es decir, utilizan este documental y en este caso, porque además sus documentales tocan varios temas, es decir, el agua, ¿no? La minería, son cantidad tala, sobre pesca, ganadería, sentido comunitario, la construcción de una carretera, ¿no? Es decir, sus documentales abarcan cantidad de temas ambientales, ¿no? Pero en este caso, digamos, el común sería la defensa del territorio, ¿no? Yo te preguntaría, Alba, ¿cómo utilizaste, digamos, tu herramienta de la comunicación para, de alguna manera, promover esta idea, la defensa del territorio, en este caso, en Sonora? No se te escucha tu micrófono. Sí, gracias. Lo que no quedaba muy claro para mucha gente es que, por ejemplo, que tenía que ver, o al menos le decían se preguntaban en la corte o no sé, o las personas a cargo del gobierno en Hermosillo en aquel entonces, ¿por qué no se quieren mover, por ejemplo? ¿No? Algo tan grave que a lo mejor personas que estamos involucradas con estos procesos no vamos a, o sea, no tienen la discusión, o sea, el hecho de cortar el río, de reducir el cauce del río en esa zona, iba a provocar o está provocando, lo malo es de que como efectivamente la obra se llevó a cabo y está funcionando, está degradando cada vez más el territorio. ¿Qué es lo que está pasando? O lo que se argumenta es que pues no es la tribu yaqui depende en parte también de ejercer sus derechos culturales, de permanecer en ese espacio. Todo está involucrado, todo para ellos tiene un sentido, y sus antepasados se encuentran en los cerros, en la tierra, en el agua, en el mar, en todo el ecosistema y en todo lo que los rodea. Ellos están rodeados de significados, lo cual quiere decir que desplazar a la tribu yaqui a otra parte significa despojarlos de su cultura. Entonces, en este sentido, ellos pues continúan defendiendo la idea de permanecer en este espacio que les permite conservar y estar en contacto con su pasado y su presente, ¿no? Y su futuro. O sea, para ellos es esta cuestión del tiempo lineal que nosotros vemos no es así. Entonces, había que defender esta situación cultural a través de este juicio, con lo que se acompañó, que incluyó mostrar este tipo de elementos dentro del documental. Entonces, durante la primera parte, al menos, lo que traté de hacer es colocar eso que ellos me contaban de cómo se relacionan con el espacio y el territorio, para mostrar la importancia que tenía conservar esa zona para ellos, que iba más allá solamente de la parte de subsistencia física, en el sentido de, sí, necesito agua para vivir porque todos somos seres humanos, sí, pero también necesito que esta agua alimente este territorio, ¿no? Claro. Entonces, ese primer tercio de la película aborda ese tema y trata de sensibilizar al no yaqui, ¿no? De alguna manera, de que eso funciona así para ellos. Otra cosa que no les había comentado es que finalmente, así como Nicolás y Laura platicaban de que les habían asignado algunas personas para encargarse de este proyecto, igual pasó en el caso de mover un río. Y resulta ser que en la tribu yaqui, como en muchas partes, hay personas que han tenido acceso a la más alta educación, pero también hay personas que no. Entonces, las personas más documentadas en estos temas, que estaban más empapadas
que eran agricultores, agrónomos, economistas, entre otros oficios, entre otras profesiones, son los que nos nutrieron para poder elaborar este guión. Entonces, lo que sucede más adelante con el documental es que sirve como un instrumento educativo dentro de la misma comunidad, para que se reproduce entre los 8 pueblos y sirve para que personas que no conocen ni siquiera todo su territorio o que no tenían acceso a todos los otros documentos pudieran entender lo que estaba pasando a nivel legal y a nivel ambiental. Claro. Y en ese sentido, Guillermo, y retomando un poco lo que comenta Alba acerca de la importancia del agua para esta comunidad, en una de tus películas, en 2 de tus películas, Nuestra Tierra no se vende y La carretera que no pidió permiso, finalmente estas comunidades están luchando para que no los desplacen, ¿no? Si se da la presa, digamos, hasta sus muertos y sus cementerios quedarían bajo el agua y ya no tendrían a dónde llevar las ofrendas, ¿no? Por lo tanto, tienen que defender sus territorios. Sí, eso es algo que pues obviamente, como también dijeron Nicolás y Laura, tocan las fibras más profundas de los pueblos, ¿no? Cuando su territorio se ve bajo riesgo, ¿no? Como nosotros visualizamos esto de la defensa del territorio, tratamos de matizarlo un poquito para que tenga más sentido y más profundidad, y lo llamamos como el cuidado y la defensa del territorio, ¿no? Porque también hay un proceso interno que creo que hay que reconocer, y eso da más fortaleza, de que a veces las amenazas que hay con los territorios vienen desde adentro, ¿no? En términos de contaminación, a veces la tala desde adentro, ¿no? O sea, siempre ese discurso es demasiado sencillo, que los de afuera son los malos, los de adentro son los buenos y las víctimas, ¿no? Tenemos que dar la vuelta, ¿no? Y digamos un poquito, el de Chacagua va por ahí, pues, ¿no? Veamos cómo nos contradecimos esos discursos y qué hacemos, ¿no? Pero los 2 que mencionas, hay algo, sí, es súper interesante, y por ahí va la idea justamente. ¿Qué hacemos para que estos pequeños documentales sirvan para apoyar sus procesos de lucha y de defensa, ¿no? El de La carretera que no pidió permiso, al igual que Yuba Oain, vino de sugerencia de Tlachinola, fueron de ahí también. Ellos dijeron, acérquense a esa comunidad. Fue como años antes, ¿no? Y la comunidad ya estaba también preparada ya sabían de este tema, y entonces fue muy interesante hablar con la gente, que era obvio, lo que se ve en la carretera, no había que buscarle mucho, visualmente también era súper interesante, ¿no? Cómo esta carretera destruye todo, y la misma carretera no se sostiene y se cae solita, ¿no? Y contrastar eso con el aspecto más sagrado y respetuoso que tiene sobre la tierra ellos mismos, ¿no? Y todo eso, pues se dio de manera muy interesante, y obviamente sí tiene que ver completamente con el cuidado y la defensa del territorio. El de la presa, ahí pasó algo súper interesante, porque cuando nos acercamos con la idea de hacer ese documental en esa región, nos acercamos y dijeron sí que les interesaba mucho. Era un proceso que ya habían pasado varios años, pero era muy ejemplar, ¿no? Fue el primer proceso de lucha en defensa contra una presa que lograron de alguna manera suspender la obra, ¿no? Y siempre es muy claro en esta cosa, como sabemos aquí, que la palabra suspender no quiere decir cancelar, ¿no? O sea, se queda ahí, y de hecho cuando estábamos haciendo ese documental se ve la autopista del Sol, que pasa en un puente que tuvieron que elevar no sé cuántos metros más de lo que tenían que elevarlo, porque sabían que algún día eso iba a ser inundado. Entonces como que están bajo esa amenaza todo el tiempo, ¿no? Pero lo que había sucedido en ese momento, donde sentían que ya por lo menos habían ganado esa lucha unos años atrás, justo cuando llegamos a los pocos días de grabación, se habían recién enterado de que se estaba reactivando el proyecto. Y eso como que generó mucha reflexión con la gente, y la cámara ayudó, pues, ¿no? Porque también una cosa interesante que hace la cámara y el micrófono es que es catártico, ¿no? A ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando? ¿Cómo reflexionas sobre todo esto? ¿Qué va a pasar, no? Entonces, la gente estaba emputadísima, porque se había enterado. Entonces salen unos comentarios bien fuertes que salieron ahí, porque pues sí, o sea, ¿cómo es posible que después de todo lo que hicimos, ahora otra vez nos vieron la cara y aquí estamos otra vez en una bronca, ¿no? Entonces,
ambos documentales también lo que queríamos hacer es que obviamente ayudaran hacia adentro, pero también fueran como una especie de espejo para otras comunidades que viven situaciones muy similares, ¿no? Y sobran esas, ¿no? Sobran. Entonces, ¿cuántas carreteras no han dañado otras comunidades y cerros y lugares sagrados y cuántas presas están en proceso ahorita? Está mucho más que antes, ¿no? Entonces, la idea es que como mírate en esto, mírate esta pantalla y mírate a ti mismo y ¿qué hacemos, no? Es un poquito el llamado. Una anécdota interesante de esos dos especialmente, fue una tanda de 3 que hicimos en ese momento en Guerrero, de esa serie. El otro era sobre la policía comunitaria, que los hicimos, se realizaron, a la gente le encantó, mandamos los cortes finales y la gente los vio y pues les gustó mucho. Y luego como que junto a otros que habíamos realizado varias producciones, estaba como la tanda para salir al aire y esos 3 no estaban en la lista de los que salían al aire. Entonces yo le llamo al productor y le digo, ¿por qué no está? Es que fíjate que aquí pensaron que tal vez mejor no lo pasamos porque ya ves, el gobierno del estado de Guerrero, no sé qué, y oye, me estás censurando algo y la comunidad la está censurando, ¿no? No, es que fíjate que aquí no lo veas así, no sé qué, pero finalmente no lo quisieron pasar, ¿no? Son documentales que finalmente evidencian, o sea, la ineptitud y a veces la mala fe del gobierno. No son como en contra nunca mencionan al gobernador ni nada, ¿no? Pero sí evidencian eso y se pusieron incómodos, pues, ¿no? Entonces, claro, en cierto momento también hay que ver eso, que este tipo de materiales sí se quedan ahí a veces, porque no tienen esos canales institucionales para salir. Entonces, lo que hicimos en ese caso es que, pues, los metimos a todas las muestras, todos los festivales que pudimos, ¿no? Entonces, claro, y lo mandamos a las comunidades todas las posibles, ¿no? Y en ese tiempo eran DVDs y pues ahí estábamos, mira esto, aquí va para acá, cópialo por favor, ¿no? Y ahí por lo menos hicimos algo, ¿no? Y esa otra ruta de difusión también era muy importante, porque digo, no puedo decir que habiendo visto esos documentales cambió el proceso de lucha de una comunidad, quién sabe, pero algún granito de arena aportó, ¿no? Entonces, todo esto es bien interesante de cómo desde el testimonio propio de la gente, luego sale que otros se ven y dicen, ahí estoy yo, ¿no? Ahí estoy yo, lo mismo me pasa a mí, y bueno, ¿y qué hacemos al respecto, no? Entonces, pues eso, ¿no? El tema del proceso colectivo de guiones, lo hemos hecho cuando se presta y cuando ellos quieren, ¿no? No lo imponemos. Hay algo que creo que tenemos que darnos cuenta los que estamos metidos en estos medios, es que nos emociona, nos apasiona hacerlo, pero somos unos locos y clavados y obsesivos, ¿no? Y no toda la gente es como nosotros. Entonces, me ha pasado mucho en comunidades, a mí me gusta la edición, por ejemplo, me clavo en la edición, de que no todo el mundo tiene esa paciencia, ¿no? Y entonces, la comunidad es muy sabia, ¿no? Y entonces, me ha tocado estar en muchas asambleas donde se propone hacer un video, y se propone hacerlo colectivo, y se discute, pero casi siempre al final dicen, bueno, está bien, lo hacemos, pero asignamos a algunas personas a que se encarguen, los que quieran, los que se quieran clavar, y ellos responden ante nosotros, ¿no? Y no tanto vamos colectivamente a hacerlo. La parte colectiva también cuando se presta la hemos hecho, ¿no? Pero no siempre se da y no la forzamos, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Y cuando se ha dado ha sido bellísimo. El de la policía comunitaria justamente fue muy interesante porque sí se dio, cuando empezamos a hacer el plan de rodaje, se hizo asamblea espontánea y estábamos en el salón de juntas y estábamos decidiendo si íbamos a grabar aquí el tequio y cuando los presos de la policía comunitaria iban a hacer tal cosa, cómo lo grabamos, y vamos para acá, y vamos para allá, y quién se encarga, y cómo presentamos esta parte, y era una riquísima discusión así en asamblea, y ahí salió un guión bellísimo, ¿no? Un plan de rodaje más que un guión, pero ya con los contenidos bien claros, ¿no? Entonces sí se da también eso, pero yo creo que cada caso es distinto, ¿no? Y uno tiene que adaptarse a lo que hay, ¿no? Lo que no hay que perder de vista es que hay quienes hacemos medios, y quienes necesitan que los medios estén hechos, ¿no? Y no siempre tienen que ser los mismos, ¿no? Entonces, estamos tratando a veces de ver quiénes sí y quiénes no, y le apostamos a la juventud cuando quieren aprender medios, por supuesto, ¿no? Ya. Gracias. Ok, pues algo que he notado también en común en esta muestra es que hay varios casos de Guerrero, es decir, como que no sé por qué se recargó un poquito de, digamos, de las 12 producciones que hay ahí, pues varias sí son de Guerrero y de casos de Guerrero y de presas en Guerrero y de minas en Guerrero y bueno, además se sabe que los de Guerrero son bravos y se organizan y no se dejan y van para adelante, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Yuba, me imagino que de alguna manera también, ¿no? Se da este caso de que, bueno, tenían que defender su territorio contra de
las mineras, ¿no? Y que a lo mejor el documental era una posible salida de la información al mundo de lo que estaba pasando ahí, y por otro lado, un posible documento que también le era más fácil ver a los jueces, ¿no? Porque es más fácil, como decía Alba, que ver mapas y tratar de entender dónde está, pues un documental hermosamente fotografiado como el suyo, rápidamente les cuenta que en México tenemos esa maravillosa comunidad con milenarias tradiciones, lengua propia, costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que su internet está con algunas fallas, vamos a echarle la mejor de las vibras. Vamos a intentar a ver si no se corta mucho. Sí, exacto, en efecto, fue lo que pensó la comunidad Itlachi también, ¿no? Porque como dijo Nico, una de las argumentos del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Economía, que es la encargada de dar las concesiones de minería, es que que Hubba Huajín no es una comunidad originaria, porque, bueno, el convenio 169 de la OIT dice que forzosamente los países tienen que consultar a los pueblos originarios cuando se trata de algún megaproyecto, y esta pues está, digamos, es un tratado internacional de derechos humanos y México está obligado a cumplirlo, por lo tanto la ley minera pues tendría que estar de acuerdo a este tratado, y ese es como el principio jurídico por el cual la Suprema Corte tendría que haber declarado inconstitucional la ley minera, ¿no? Entonces, era, bueno, ¿cómo le mostramos a la Suprema Corte que sí, en el caso de Hubba Huajín, sí somos un pueblo indígena, sin que pues los ministros y las ministras vayan a ir a la comunidad? Pues mostrémosles en un audiovisual, ¿no? Cómo hablamos en nuestra lengua, cómo toda la cultura, todo lo que implica, lo que ya decía Alba y Guillermo también, ¿no? Toda la cosmovisión, o sea, todo lo que encierra la palabra territorio no es solamente la cuestión física de la tierra, ¿no? Cuando son pueblos originarios es mucho más allá, o cuando es un tema comunitario es un tema de identidad, es un tema que abarca mucho más allá que el tema pues físico, ¿no? Territorial. Entonces tuvo esta intención de llevar este audiovisual, esta intención también hacia la Suprema Corte, esta intención también de que pudiera fortalecerse internamente, como ya decíamos antes, pero también hemos visto como muy gratamente que ha tenido pues también salidas a otros públicos, estuvo también en Cinema Planeta, el festival que ustedes organizan, ganó, fue maravilloso para la comunidad también, que pudieron estar en Tepoztlán hablando en el auditorio, o sea, también ha sido, y en estos otros festivales que decíamos, ha sido como muy bueno para la comunidad. Se mostró en la misma Suprema Corte, en la sala de cine de la Suprema Corte, ¿no? O sea, también poder como decir, esta es nuestra palabra y la venimos a decir en estos espacios públicos, la venimos a reafirmar, esta es nuestra historia, esto es como la verdad de nuestra historia, que muchas veces no es la verdad que se cuenta en otros medios, ¿no? Como decía Guillermo también, pues a veces también porque hay una mala intención, hay una intención por parte del gobierno, por parte de las empresas de estigmatizar también a las comunidades que defienden el territorio, de decir, no, es que ellas se oponen al progreso, ¿no? O sea, como unas narrativas que ya conocemos, y frente a eso, pues para una comunidad también es pararse y decir, no, esta es nuestra mirada, esta es nuestra versión de la historia y también pues nuestro testimonio que queremos que trascienda, ¿no? Claro. Pues acabamos de llegar a la hora. Sé que Fernanda estará pensando en que debemos empezar a cerrar. Los cientos sus pensamientos. Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece que hacemos una ronda de cierre? Independientemente de que la gente, pues, la queremos invitar por supuesto, a que se meta a Filmin Latino a ver estas películas. Y justo, mira, ahorita hablando de Fernanda, dice una pregunta: ¿alguna comunidad, población, por decisión colectiva, se ha negado a que se desarrolle un proyecto fílmico? ¿Ustedes saben de alguien así? Pues sí. Sí, cuando, por ejemplo, es el tema también en que en la defensa del territorio también la gente muchas veces está en riesgo, la comunidad está en riesgo ya sea por agentes del Estado, por paramilitares, por directamente el narco. Entonces sí, nos ha tocado que se han detenido proyectos porque la verdad ponen en riesgo a la comunidad, mostrarlo, o mostrar ciertas personas, mostrar ciertas actividades, ponen en riesgo a la comunidad, y sí, las comunidades han decidido por su protección, entendiendo lo potente, ya estamos viendo lo potente que es una herramienta como esta audiovisual, poder poner en video, en imágenes, esta historia que luego ya se puede llevar a otros lados,
pero han decidido no porque pone en riesgo, y el audiovisual también es como esa arma de doble filo también, o sea, expone, pero a veces también expone demasiado, o ese exponer pone en riesgo a los procesos de la comunidad. Claro. Entonces, bueno, pues en este afán de ir como cerrando un poquito el asunto, y bajo la advertencia que a partir de aquí lo que voy a preguntarles es spoiler alert, me gustaría que los que no quieran saberlo apaguen en este momento y vean la peli y luego vean esto grabado, pero si no, yo creo que no hay problema, nos podemos seguir tantito, porque les quiero preguntar, si bien sus documentales, particularmente los de Guillermo, pues son de principios de este siglo, ¿no? 2003, 2002. Alba, tu película es del 2015, es decir, ya pasaron 5 años. Y en su caso, Yuba Guayin es del 18, ¿no? Entonces, han pasado un par de años, ¿no? Me gustaría rápidamente que concluyeran en 2 sentidos. ¿Cuál ha sido, pues, el efecto de este documental que ya medio han también adelantado un poco, tanto con el público que lo ha podido ver o legalmente? Y un poquito, pues, ¿qué ha pasado después de todos estos años en estas comunidades? En Chacagua, por ejemplo, en San Juan Tetelcingo, ¿no? Con la presa. Es decir, para la gente que no sabe qué pasó en estos lugares, saber si el documental tuvo un efecto, si la comunidad sigue batallando con estos problemas, un poquito que nos digan años después qué pasó, ¿no? Alba. Pues, como les comentaba hace ratito, los problemas ambientales en la tribu Yaqui actualmente son bastante más graves. La presa sigue bajando sus reservas, el territorio en general se está deteriorando cada día más, y yo personalmente no he podido estar otra vez en tiempo reciente ahí en el territorio, pero sí he sabido de otros compañeros que han tenido que grabar ahí, que lo que yo mostré aparentemente se ve como si todo estuviera muy verde todavía, y cuando a mí lo que yo mostré pues, ya me parecía bastante grave, pues aparentemente ahorita está muchísimo más terrible. Y por ese lado, eso, el spoiler alert para los que apenas la vean, las personas que al final están en la cárcel, salen de la cárcel un año después, están libres afortunadamente, pero como también les decía hace rato, el problema legal sigue porque la sentencia no se aplicó y la lucha continúa. Quién sabe cuándo ellos puedan tener acceso a sus derechos, ojalá que sí. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y ya, sí, eso, o sea, como el efecto de tu documental, habiendo pasado por festivales, etcétera, pues sí ayudó o concientizó, divulgó. Sí concientizó, sí divulgó, como les comentaba también, o sea, continúa siendo un instrumento educativo para ellos, y pues todavía así como está ahorita en Filmin en estos días, no ha habido año dentro de estos 5 años, no pasan varios meses en los que alguien más no lo solicite para algún otro espacio, y ya sea en México o fuera de México. Padrísimo. Guillermo, tu caso es el que han pasado casi 20 años. Pues sí, hace 20 años y los temas son los mismos, ¿no? Que es un poquito preocupante. En particular en esos documentales, o sea, creo que sería muy presumido decir que ellos lograron hacer un cambio definitivo. Creo que pusieron su grano de arena y creo que sí circularon bastante en su tiempo, muestras inclusive internacionales y todo esto. Pero así debo decir que esos 3 en particular que hayan hecho como documentales algo concreto, pues no lo puedo decir. Lo que sí sé es que especialmente el de Chacagua se sigue usando para reflexionar sobre este tema, ¿no? En Chacagua, yo lo que he sentido, no es que he estado tan cercano, hemos estado cercanos al municipio de Tututepec, donde está Chacagua, y lo que hemos visto es que cuando hay una buena gestión municipal, entonces sí hay como un proceso más interesante de hacer algo hacia Chacagua, ¿no? Con la gente.
Y cuando no, cuando se traba en cuestiones más federales, etcétera, pues no avanza tanto, ¿no? Y la presa de San Juan Tetelcingo está todavía ahí, que sí, que no, que parece que sí va, pero no se sabe cuándo, ¿no? O sea, realmente no dejó mucho huella, hasta donde yo sé. Y en lo de la carretera, sí, o sea, parece que sí lograron que por lo menos, no que se parara, pero que se hicieran unos ajustes ahí para que no causara tantos daños. Pero sería muy presumido decir que el video hizo eso. Es más trabajo de Centro de Derechos Humanos Tlachinolan y todas sus gestiones y su cabildeo, que son muy buenos. Pero el video creo que sí fue una herramienta que les sirvió para esto, ¿no? Entonces, así, no creo que, al contrario de los otros dos ejemplos que están aquí, yo creo que esos no puedo decir así exactamente que hicieron algo, pero aportan, ¿no? Y aportan y fortalecen procesos internos, que por ahí le queramos apostar más en lo que hacemos, ¿no? Por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Nicolás, Laura, a 2 años de que se filmó, ¿cuáles son las novedades, digamos, en este caso de Yuba Guallín? Sí, jurídicamente, bueno, se ganó el amparo, las empresas se desistieron de la concesión minera, lo cual hizo como desaparecer el delito, y esto generó que pues la comunidad ganara, pero bueno, se terminó el documental, pero meses después el gobierno vuelve a poner a disposición el territorio de Juba Guajín para ser concesionado nuevamente, y lo deja libre para que otras empresas puedan gestionar esa. Entonces la comunidad de Juba Guajín, lo que ya se vuelven, o sea, ya estaban organizadas y vuelven a presentar ahora un segundo amparo. Ellos también ya han usado otras instancias legales como el registro agrario, el RAN, el registro agrario nacional, para determinar y poner ahí de manifiesto de que ellos ya no quieren más concesiones, y ya decidieron que no quieren concesiones, entonces no se puede seguir poniendo a disposición su territorio para ser concesionado. Entonces, y en esa batalla nuevamente, ahorita están, como toda batalla judicial, están en esto. Ahorita ya están pidiendo de que se declare completamente inaccesible para concesiones mineras su territorio. En eso están ellos ahora, y también el documental les ha servido para contar su historia y llevar el mensaje un poco de triunfo y de lucha que ellos han logrado poner. Y nos gustaría como contar una anécdota, o más que una anécdota, es como algo bien bonito de lo que pasó o que generó el documental, porque ya dijimos que inicialmente todo parte porque pues, ellos querían demostrar de que su pueblo se hablaba la lengua originaria, que es la lengua Mepá, y entonces el pueblo siempre era conocido el pueblo como San Miguel del Progreso, y a partir del documental, cuando estamos en las sesiones de construcción del guión, preguntamos entre todos cuál es el nombre en Mepá del pueblo, y ahí sale Juba Guajín. Y la comunidad, a partir del documental, precisamente cuando ya el documental lo hicimos, lo sacamos, lo presentamos en la comunidad, lo proyectamos, repartimos copias a mucha gente, la gente empezó a usar el nombre Juba Guajín para hablar y referirse a su comunidad. Tanto así que empezaron a aparecer Facebook, nosotros mantenemos contacto con la gente, hay una radio comunitaria ahí, y apareció el Facebook de Juba Guajín, ya no al principio pusieron San Miguel del Progreso, Juba Guajín, y después a las 2 semanas borraron San Miguel del Progreso y pusieron Juba Guajín, y la comunidad ahorita ya también se refiere a su comunidad con su nombre real, su nombre originario, y eso para nosotros es como un tremendo regalo, que haber dado ese pequeño granito de arena para que la comunidad se reapropiara de su nombre y lo utilizara ahora con orgullo. Y todo esto viene ahí del proceso de que ellos mismos se vieron reflejados en el video. Entonces, pues, qué fantástica anécdota esa, ¿no? El poder del documental, ¿no? Transformando ahí, bueno, identidad, ¿no? Que podría ser. Uh-huh. Pues estas películas estarán disponibles en Filming Latino hasta el día 5 de julio, ¿no? Podrán verlas. También comentarles que en Cinema Planeta tenemos una plataforma en donde, si les gusta el cine documental ambiental, pues pueden también ver otro caudal importante de películas en cinemaplaneta.org. Ese es el comercial que yo puedo hacer por parte de mi festival Cinema Planeta. Y ahora les introduzco a Fernanda Río, quien va a hacer otro anuncio.
Ya vengo a hacer mi comercial. Pues digo, no es comercial, es más bien lo que nos reúne a todos en esta charla, nada más dar como estos detalles de la muestra. La muestra se hace en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Empezó el 5 de junio y como ya mencionaste va a acabar el 5 de julio. Son 18 títulos que van a estar disponibles, pero mañana se van 2 de ellos que son Derecho de Playa y Semillas contra el Despojo. Entonces creo que es muy importante para que la gente que esté interesada en la muestra sepa que mañana pues ya es el último día para ver estas 2 películas. Y Huicholes, Los Últimos Guardianes del Peyote, se va el 30 de junio, entonces también es muy importante que tomen sus precauciones para no prescindir de ningún documental. Y pues nada, agradecerle a Ismael Espíndola de nuestro departamento de exhibición, que es quien seleccionó estas películas y organizó esta muestra. Creo que fue muy importante para nosotros también tener todas estas películas en la plataforma, me parece una gran iniciativa, y tenerlos aquí hablando sobre cómo esto ha ayudado a comunidades es muy impresionante, hasta a decir su verdadero nombre, ¿no? A recordarlo, creo que eso está buenísimo. Y pues nada, gracias por su tiempo y por todo su conocimiento. Muchas gracias a todos ustedes. Fue un placer compartir este espacio. Gracias a todo el mundo que escuchó y que vio. Gracias. Y gracias por moderar, Gustavo. Sí, Gustavo, muchas gracias. Un placer estar con ustedes, de verdad. Gracias a todos. Próxima. Un abrazo. Un abrazo a todas y todos. Chao. Gobierno de México.